Muy buenas noches a todos. Vamos a ver. Bienvenidos esta noche, como todos los miércoles, Baruch Hashem, un shiur más. Quiero verificar que estamos en vivo. Un momentito. Ahora sí estamos en vivo. Esta noche Sí, tenemos a un amado Jajam desde México. Todos los meses lo invitamos con nosotros para instruirnos en un tema muy especial para nuestra vida. Y el tema que vamos a tocar hoy, cómo permitió Hashem la masacre en Simchat Torah, ¿sí? Así que todos conocemos lo que sucedió el 7 de octubre, cuando Am Israel estaba a pleno finalizando la festividad de las altas fiestas con Simchat Torah. Y vamos a, antes de darle paso al rabino, quiero pues dedicar este shiur para Lishlu Nishma, ¿sí? Para elevar el alma de un soldado que cayó el día de hoy, del batallón 52, el joven Jacob Osri, ¿sí? Que cada grupo, ¿sí? Lo lleve en paz y hacia el Ganedén, ¿sí? Y que dé fuerza, eh, alivio al corazón de su madre, de su padre, de su familia, ¿sí? Que es una pérdida que más tenemos en Israel. Entonces, muy buenas noches, Jajam y Sabu, muy buenas noches, por aquí lo tengo, vamos aquí rapidito, aquí estamos. Muy buenas noches, Jajam, saludos desde Estados Unidos, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros, ¿sí? Está en Mu. Ah, buenas ahora. noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, mi querido Jajam Yohanan, y gracias por todos los que asisten a la clase hoy. Espero que sea de su grado y su beneficio también para aprender juntos algunos puntos básicos del judaísmo. Me gustaría, ahorita, esta noche, me gustaría dividir la clase en varias partes y antes de comenzar, con el permiso del Rab, quiero dedicar la clase también para todos los santos que sacrificaron su vida por salvar a Israel y protegerlo, que murieron en esta guerra y más que nada también para todos los heridos en esta guerra, que Hashem le mande refuah shlema, y principalmente a los rehenes que están en las manos de estos malvados Hamas, que Hashem les ayude, Bezrat Hashem, que regresen a su casa pronto, que con salud y bienestar, Bezrat Hashem, en todos los aspectos materiales, espirituales y mentales también. Amén, Así querido. que tenemos hoy el tema, como ya mencionó el Rab, Yohanan, que tenemos que entender un poquito qué está pasando, por qué Hashem nos hizo esta tragedia, causó esta guerra tan terrible que no nos acordamos ni todos los últimas guerras que Am Israel ha tenido son tantos años atrás, esta tragedia tan grande de perder tantos policías, soldados, civiles y tener tantos rehenes en las manos de Hamas o otros enemigos. Eh, y para entender un poquito, no vamos a entender absolutamente los pensamientos y las cuentas profundas de Hashem, como dice el Naví Isaías, que no vuestros pensamientos no son, mi pensamiento no es igual como vuestros pensamientos y mis caminos no son igual como vuestros caminos. Entonces hay que entender que no vamos a entender. Ese es básicamente. Así, entonces, ¿para qué la clase? Para abrir un poquito más horizonte, para entender algunas cosas, ¿sí? Del judaísmo, ¿sí? El enfoque correcto del judaísmo sobre todo lo que está sucediendo. Entonces, primero me gustaría, con su permiso, comenzar con un pasuk en Parashat Azinu, Devarim 32, 4. Dice,
Hatzur también Paolo, la roca, que hace alusión a Hashem. También Paolo, su acción, su conducta con nosotros es también, es íntegro. Y Hol de Mishpat, porque todos los senderos, todos los caminos de Hashem es justicia. Sin embargo, el emuná ben Abel, tzadik v'yasharhu. Hashem es un Dios de fe, fiel, y no hay iniquidad delante de él. Es justo y recto él. Ese es el pasuk que dice, ¿ok? Ahora, dice entonces, primero, antes que nada, yo le expliqué varias veces qué significa este pasuk, por qué alabamos a Hashem de esta forma, que Hashem es un Dios de fe, es un juez recto y honesto. Eh, entonces, no sé si vale la pena repetir, pero si quieren, en 2 minutos voy a tratar de explicar cuál es la diferencia entre un juez ser humano y un juez omnipotente como Hashem, el Todopoderoso, el creador del mundo, el fundador de todo lo que es del cosmos, ¿sí? La creación, todo está hecha por él. ¿Cómo alabamos a Hashem? Que él es un Dios juez, justo y recto. Pregunta el Rebeliado Luprián, ¿esa es una alabanza para un rey poderoso como Hashem? Esa es buena alabanza, buen halago a un juez de carne y hueso, que no recibe soborno, que no incline el juicio a favor de algún familiar o algún conocido, etcétera, ¿no? Pero para Hashem es una alabanza, es todo lo que podemos alabar y halagar a Hashem. Entonces explica Eliyahu Lopian en 2 palabras, mamash en síntesis de lo que estamos hablando, es que Hashem no es igual como un juez de carne y hueso. ¿Por qué? Porque un juez humano, cuando juzga a la persona y dictamina algo que está obviamente contra de este delincuente o ¿cómo se llama? O cualquier otra persona violenta que hace daño a la sociedad, no toma todos los factores alrededor y la gente que va a salir afectada y dañada por el castigo a esta persona, que hay que alejarlo de la gente, de la sociedad. No importa si van a sufrir o no van a sufrir, no es mi rollo. Ahorita mi papel es juzgar a esta persona, alejarlo de la sociedad para que no siga haciendo daño a la sociedad. Si van a sufrir o van a salir afectados familiares, hermanos, amigos y toda la colonia, toda la comunidad, no me importa, no me lo tomo en cuenta. Esa es la alabanza de Hashem, que Él sí lo toma en cuenta. Y si una persona merece algún castigo o alguna adversidad, algún sufrimiento, alguna enfermedad, algún problema económico, etcétera, etcétera, ¿sí? Hashem primero checa, ¿sí? Si alguien más va a salir afectado y dañado por el castigo que va a recibir esta persona. O no castigo, sino algún sufrimiento, alguna prueba difícil o alguna situación difícil que se le va a presentar a esta persona. Y si sí, entonces Hashem no lo va a mandar esta cosa. ¿Para qué? Para que no se afecten los demás que no merecen ser afectados por lo que está pasando a esta persona. Por lo tanto, para terminar con esta idea, Am Israel somos uno. Somos garantes, somos avales uno por el otro, somos una sola neshama, un solo alma, y cada uno es garante por el otro. Cuando un yudí sufre en el otro extremo del mundo y aquí la comunidad se escucha, se entera y eso, luego se abren 10, 15 chats de WhatsApp y mandan Teilim, Perek Shirah, hacer jalá, hacer esto, hacer el otro. ¿Por qué? ¿Qué te importa de este señor que vive por allá? ¿Qué? No lo conoces, no es tu familia, no es pariente, no es de tu comunidad, no es tu amigo. No, es un yudí. Y un yudí es un solo alma. Y por eso, ¿sí? La Torah dice a Am Israel, Adam atem, ustedes son Adam, hombre. No hay palabra Adam, hombre, en plural, en hebreo. ¿Sí? No hay Adamim. ¿Sí? Por eso la Torah dice, Adam atem, ustedes no son un solo Adam. O sea,
Otra explicación, ustedes, todo el pueblo de Am Israel, viene de Adam. ¿De quién? De Adam Arishon, del primer hombre. Todas las Neshamot, ¿sí? Están que después de la generación de Adam en adelante, que él engendró con trajo al mundo con su esposa, hijo, etcétera, están colgados en Adam Arishon, en el cuerpo de Adam Arishon, desde la cabeza hasta el talón. Y por eso esta generación que estamos ahorita pasando, estamos viviendo, se llama Ikvetá de Meshicha, el talón del Mashiach. O sea, es tiempo pre-mesiánico. Significa que estamos ya bajando las generaciones, todo, la cabeza, cuerpo, manos, pies, y hasta ahorita estamos en el talón. Talón es el final, ya no hay más a dónde bajar. Ese es lo último que, última esperanza para que la llegada de Mashiach. Ese es el primer primicia para entender, ¿sí? Adelante un poquito lo que es la forma como Hashem maneja y conduce al mundo. Ahora, el segundo punto muy importante también es que la obligación de nosotros ver también todos los sucesos anteriores que pasaron a nuestros ancestros también. Hay una obligación a cada yehudí leer y estudiar y entender también, tratar de entender. Y dice el Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev, dice algo muy interesante. Dice, Adraba, con más razón, mejor. Así debe de ser que la persona tenga muchas preguntas contra Hashem. ¿Sí? Y así es bueno para él según la grandeza de él y su nivel espiritual. ¿Por qué? Ya que Hashem es tan elevado y tan alto más de nuestros conocimientos, como mencionamos en nombre del Naví Isaías, ¿sí? Claro que nunca vamos a poder entender y alcanzar entender su conducta de Hashem. Y por lo tanto, forzosamente, la persona va a tener muchas preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Cómo es posible que Hashem permite que pasa esto y esto y esto? ¿Sí? Esa es una pregunta que la verdad nos duele a todos y nos inquieta a muchos. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender cómo Hashem permitió que haya esta tragedia tan dura, tan fuerte para Am Israel, ¿sí? De recibir este golpe, ¿sí? De tantas familias que se quedaron viudas, huérfanos, que se quedaron padres que perdieron a sus hijos o hijas en la guerra, todos los ataques después también, y tiene muchas preguntas. ¿Por qué Hashem permitió este? Hay gente que pregunta, ¿dónde estuvo Hashem? Pero también la misma pregunta se presentó después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de la Shoah. Mucha gente llegó y preguntó, ¿dónde estuvo Hashem en la Shoah? Obviamente que es una pregunta, obviamente para nosotros como gente creyentes en Hashem, confiando en Hashem, ¿sí? Viviendo con emuná, tenemos que entender que esta pregunta no tiene lugar. No es válida para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer y confiar en Hashem, que no es donde estuvo Hashem, donde estuvo el humano en la Shoah. Esa es la pregunta más fuerte. ¿Cómo puede ser que tantos países, primero, quedaron en silencio, sabiendo lo que está sucediendo? Y dos, cerraron sus fronteras, que no entren ni refugiados judíos a sus países. Darle refugio, darle lugar, techo, comida, alimentos, vestimenta, nada. Muchos países cerraron las puertas totalmente. Hay algunos, Hasidei Umat Haolam, obviamente abrieron las puertas, y esto como Holanda y todos, y otros, pero muchos no. Y casi la mayoría no. Y no solamente eso, ¿sí? Tenemos que saber que después de eso también los
el mandato británico que estuvo en la mano de los ingleses en Eretz Israel en aquel tiempo, antes del Estado de Israel, todavía desde 1948 que nació el Estado de Israel, como se formó más bien como un Estado, ¿sí? ¿Sí? Nos persiguieron y nos mataron y no nos dejaron, ¿sí?, entrar a la tierra de Israel. ¿Cuántos barcos hundieron estos malvados ingleses en el mar con tal de no dejarlos llegar a los puertos de Eretz Israel? Pero este no es el tema. El tema es, así como se presentó esta pregunta, ¿sí?, de dónde estuvo Dios en la Shoah, se presenta mucha gente con esta inquietud, ¿dónde estuvo Hashem en el Simchat Torah, en el día 7 de octubre de este año? Y es una pregunta muy difícil de contestar. Pero vamos a entender un poquito más, vamos a tratar de ampliar los conocimientos y enriquecernos en el enfoque de la filosofía de la Torah sobre todas las adversidades, todas las tragedias, todas las situaciones difíciles que Am Israel está pasando. Entonces, comenzamos con Likutei Moharan, lo que dijimos, ¿sí? Y esa es una pregunta que trae el Ramban, Nachmanides, en su introducción al libro de Job, la persona más conocida, más sufrida. Dice el Ramban ahí, en la introducción, y hay algo que hace doler a los corazones, o sea, lo estoy leyendo literalmente, y en angustia los pensamientos. Y de esto solo, mucha gente se descarriló del camino de la Torah, del judaísmo, y se convirtieron en ateos. O sea, no reconocieron la existencia de Hashem, negaron, ¿sí?, en la existencia de Hashem. Y este es el punto que está explicando el Ramban. ¿Cuál es el problema? Que vieron en el mundo un juicio chueco, un juicio incorrecto, deshonesto, etc. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué al justo le va mal y al malvado le va bien? Es la pregunta básica que surge de acá. ¿Por qué dicen, por qué el camino de fulano es exitosa, como dijo hasta el Naví Jeremías? ¿Y por qué estos justos se perdieron y murieron en varias tragedias? Y esa es la raíz, dice el Ramban, de la rebelión de mucha gente que se descarriló del camino de la Torah, porque dejaron de creer y no confiar en Hashem. Eso es lo que dice que a la traducción, ¿sí?, al libro de Job. Entonces, voy a citar lo que dice el Rabbeinu Yanai. Rabbi Yanai dice en el Masejet Avot, Tratado de Avot, capítulo 4, Mishnah Tetvav, 15, dice, desde la Mishnah así: no hay en nuestras manos no de la tranquilidad de los malvados y tampoco de los sufrimientos de los justos. O sea, Rabbeinu Yonah explica a esta Mishnah que esta cosa no podemos llegar a entender por qué el camino de los malvados es exitosa y por qué hay justos que están pasando situaciones difíciles, están sufriendo en este mundo. Eso es lo que explica Rabbi Ovadia, de Bartenura, y dice Rabbeinu Yonah, agrega, dice, y esa es de las cosas verdaderas que nuestro conocimiento no alcanza a este argumento, porque sabemos que sí hay argumento a eso y no alcanzamos a entender. O sea, no podemos entender en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, por qué sucede estas cosas. Y por eso dice el Pasuk en Devarim 29-28, dice, Hanistarot, las cosas ocultas solamente están reveladas ante Hashem, nuestro Dios. Y las cosas reveladas, o sea, los que están descubiertas, es para nosotros y nuestros hijos. Pero hay cosas ocultas. Hay cosas que Hashem no quiere descubrir, no quiere revelarnos, no quiere enseñarnos por qué pasó esto y eso. Entonces, y nosotros no tenemos la forma de entender, por lo menos no en este mundo. Tal vez cuando
llegamos después de larga vida, 120 años, al mundo venidero, y Hashem nos va a responder así. La tercera parte de esta, bueno, segunda, porque la primera fue introducción, llegamos a la pregunta, ¿por qué Hashem nos hizo esto? ¿Por qué estos Yudim santos murieron al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Hashem, y perdieron la vida o están ahorita heridos o están en las manos de los Hamas como rehenes? ¿Por qué nos hizo Hashem esto? Y más en el día Simchat Torah, es el día cúspide de toda la alegría, de todo el calendario judío, que llega uno a la felicidad, a la alegría máxima, bailando con la Torah, con el libro de las leyes de nosotros. Ustedes han visto algún americano ahí, Rabbi Yohanan, en Estados Unidos, que baila con el libro de las constituciones, de las leyes a ver, toma un libro así de grueso, ¿sí? O no sé cuántos libros son, y empiezan a bailar. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y nosotros bailamos con la Torah, y a veces es pesada por el estuche. Los ashkenazim no tienen tanto problema porque es muy ligero, ¿sí? Tienen nada más estos palitos. Nosotros, sefaradín, tenemos estas cajas que a veces pesan, y baila, y suda uno, y baila, pero feliz, alegre. ¿Qué alegría! En este día, que es el cúspide de todo el calendario judío, que bailamos, festejamos y nos unimos con Hashem, porque es el último día, de hecho, de Shmini Atzeret, que Hashem pide a Am Israel, quédense conmigo, ya hice la fiesta a todos los demás, ahorita quédense ustedes conmigo y vamos a hacer un banquete exclusivo para ustedes. Nadie más puede entrar, es VIP, punto. Nadie más puede entrar. Entonces, dice, hay que entender, no es fácil. Y le explico, le reitero, es muy difícil de entender, pero vamos a tratar de tocar unos puntos que nos pueden dar un poquito más de aclaración, de claridad, digamos, de ampliación de estos puntos para no quedarnos con esta inquietud. ¿Ok? Bueno, yo veo que la gente hace así, entonces estoy de acuerdo. Bueno, es claro para nosotros que muchos de los grandes sabios rabinos dicen, el Talmud, por ejemplo, dijo Rabbi Yohanan, ¿sí? Rabbi Yohanan, escucha bien lo que dijiste en el Talmud. Tal vez eres un Gilgul de él. En el Talmud Sanedrín 98, columna 1, dice, dijo Rabbi Yohanan, si viste una generación que está pasando situaciones muy difíciles, o sea, muchos sufrimientos, como un río que arrasa con todo, así vienen los sufrimientos, jaquelo, espera él. ¿A quién? Al Mashiach. O sea, esa es una señal que, Bezrat Hashem, el Mashiach está muy pronto. Yo no soy profeta, ni tengo presentimientos, no soy divino. Gracias por el micrófono. Alguien tiene un micrófono reconocido, sería tan amable de apagarlo, por favor. El equipo de producción, por favor. Gracias. Disculpe, Entonces, me distrae del tema. Entonces, no somos adivinos, no son profetas, y no podemos saber exactamente, y no nos consta de verdad cuándo van a venir el Mashiach, ¿sí? Pero es una señal, tal vez una señal que es muy probable que está muy cerca de la llegada del Mashiach. ¿No? Ya dijimos que estamos en el talón de la Dama Rishon, o sea, Ikveta de Mashiach, ¿sí? Ikveta de Mashiach significa es el talón del Mashiach, o sea, que ya tiene que llegar a cualquier momento, Bezrat Hashem. Entonces, tal vez este año que es bisiesto y llega la fiesta de Pesach, de Nisan, el mes de Nisan,
ya vamos a estar comiendo los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas en Bet HaMikdash ya construido en Jerusalén, tal vez, ojalá y antes, pero nadie sabe. Pero ese es nuestro anhelo y esta es nuestra esperanza. Hay otro jajam que dijo ahí, de Ula, ahí mismo en el Talmud, Tratado Sanedrín, dijo, Yeite velo achmine, que venga el Mashiach, pero yo, en lo personal, no quiero verlo. ¿Cómo no quiero? Todos anhelamos verlo. Sí, Señor, pero yo sé que va a hacer unos sufrimientos como este río que va a arrasar con todo. Y la verdad, no voy a aguantar. Mejor no verlo y no sufrir estos sufrimientos que estamos nosotros hoy en día pasando como a nivel mundial, judío, mundo judío, ¿sí? Toda esta situación difíciles. No es nada fácil. Escuchar cada ratito una noticia, otro soldado murió, otro soldado perdió la vida, otros heridos, otros estos. El corazón es muy chiquito, no puede aguantar tanto sufrimiento. O sea, entonces, entre comillas, les recomiendo mucho no ver tantas noticias, ven solamente las cosas bonitas, las noticias agradables, felices, ¿sí? Positivas. No vean clips así de cuerpos muertos, de niños que metieron al horno a quemarlos, que mujeres violadas, toda la barbaridad que hicieron estos malvados, que no sé, como la Torah, ¿cómo le llama la Torah? La Torah le llama a estos árabes, ¿cómo? ¿Quién dijo eso? Pere Adam. ¿Qué es Pere Adam? Salvaje en forma de hombre. La Torah dice, no dice, es Adam Pere. No es un ser humano salvaje, no es, hay muchos seres humanos salvajes, ¿sí? Y muchos saben, más que nada entre la pareja, ¿sí? Se dan cuenta quién es el salvaje. Pero me refiero a eso que ellos tienen el título de salvajes, Pere salvaje, bárbaro, ¿sí? No bárbaro de forma positiva, ¿sí? Sino gente peor que caníbales. Caníbales todavía, sí, esa es su esencia, ¿no? Devorar, comer humanos, pero estos mataron por matar, no comieron, no Como tomaron la demonios, sangre. ¿Perdón? como demonios. Más Así de que todo malvados. demonios todavía tienen una misión celestial, divino de Hashem. Ellos ni siquiera eso. Entonces, matar por matar, asesinar por asesinar, sin fijar si son niños, si son bebés, inocentes. ¿Qué te hicieron? ¿Quieres matar a los soldados? ¿Por qué matas a los civiles? ¿Por qué quemas las casas? ¿Por qué quemaron casas enteras con todos los habitantes, con todos los residentes? Cosas que o sea, pasaron este video en el Knesset, a los diputados, y no aguantaron más de unos minutos. Salieron llorando, tuvieron que llamar a 3 psicólogos profesionales para calmar los nervios de los diputados que vieron esta película. Imagínense. O sea, no les recomiendo ver, porque la verdad, cada vez que veo algo de este tipo, me pongo a llorar. Me siento muy sensible para verlos. Pero tenemos que, o sea, informarnos cómo podemos ayudar a esta situación. Pero eso vamos a ver, Besat Hashem, al final. Ahorita todavía estamos en esta parte. O sea, Am Israel se derramó su sangre durante 3.336 años desde la entrega de la Torah hasta la fecha. Más bien desde Paró. Paró no era un, ¿cómo se llama? Dictador. Claro que era dictador. Mató 150 niños en la mañana y 150 en la noche para bañarse con la sangre de estos niños. Entonces, es peor que jamás todavía. Y metió a los niños de los hebreos ahí en la construcción, porque su papá no alcanzó a traer la cantidad decretada, fijada por ellos, de ladrillos. Entonces agarraron al niño, lo metieron en la construcción y pusieron ahí el cemento, el concreto encima de él, y ahí murió. Y a otros niños lo ahogaron en el río. ¿Y qué estamos hablando
todo lo que sucedió después. Pasamos 4 exilios, ¿verdad? Babilonia, Grecia, ¿sí? Yaván, ¿sí? Edom, Romi es el imperio romano, ¿sí? La destrucción de Bet HaMikdash primero fue por Babilonia, después por Romi, ¿sí? Los edomitas, que son romanos, y después Grecia, la lucha de los Macabim contra los griegos, ¿sí? Ya estamos cerca de la fiesta de Hanukkah, ¿no? Y también los persos. Ahora nos queda nada más la quinta. ¿Y cuál es el quinto exilio? Es Galut Ishmael, que es lo peor y lo más dura que tuvimos durante todas las generaciones. Toda la historia de Am Israel está llena de sangre, de ríos de sangre. Desde Paró hasta la destrucción del Bet HaMikdash primero, que murieron millones, y después la segunda, y después las cruzadas, y después los cosacos, después ¿cómo se llama? La Inquisición, después la Shoah, los nazis, sí, la Shoah, toda esta historia está llena de sangre. Y ahorita también esta tragedia se llenó de sangre de los asesinatos, los asesinados. Y no solamente vieron miembros cortados aquí, allá, no saben, tuvieron que Zaka, es una organización que se encargan de identificar a los muertos, a los difuntos, tuvieron que juntar todos los miembros a una bolsa, pues no sabían, no podían identificar. ¿Y de quién es? De Hamas, de nosotros, no sabían. Y hay muchos como estos que todavía no están identificados los cuerpos, los miembros más bien. O sea, una barbaridad tremenda que nunca en la vida se ha escuchado. Pero entonces, tenemos que entender que es parte de Hevle Mashiach. ¿Qué es Hevle Mashiach? El Admur Migor dice, en el tiempo de la Shoah todavía, si los sufrimientos se esfuerzan, o sea, se incrementan más de Am Israel, significa que son Hevle Mashiach. ¿Qué es Hevle Mashiach? El embarazo, como una mujer embarazada, ¿sí? Que está sufriendo a la hora del embarazo y más a la hora del parto. Esos son sus sufrimientos que Am Israel está pasando antes de que nazca el Mashiach. O sea, ese es como un embarazo del Mashiach. Entonces, esos son los sufrimientos que estamos pasando, tenemos que pasar. Es parte del proceso de la redención de Hashem. Ahora, esto es la segunda parte que quería compartir con ustedes. Pero hay tercera parte, de hecho, ¿sí? que me gustaría hablar con ustedes también. Regresamos un poco a la pregunta, ¿por qué Hashem permitió a estos hombres, mujeres, niños, ancianos, santos, que murieron santificando el nombre de Hashem? O sea, significa que murieron solo por ser judíos. ¿Por qué? Nosotros, como gente creyente, gente que confía en la existencia de Hashem, en la conducta honesta y recta y justa de Hashem al mundo, sabemos que claramente que el mundo está manejado y conducido por Hashem. Ese es el conductor del mundo. Y nosotros creemos también, como judíos, como creyentes en Hashem, que todo lo que sucede en el mundo viene de arriba, del cielo. Y todo lo que sucede, ¿sí? Todos los sucesos, sin excepción, vienen para el bien de uno. ¿Cómo? No sabemos, pero así es la emuná, la fe, la confianza que tenemos en Hashem. Ahora, obviamente que esto no responde la pregunta que planteamos, ¿sí? ¿Por qué murieron de esta forma tan cruel estos Yehudim? En el libro de Emunateja, ¿sí? Así es que se llama el libro, escribe Rav Moshe Levi, Zecher Tzadik Lebraja, que falleció joven, que cuando llega el tiempo de la persona de salir del mundo, o sea, fallecer, que vivamos 120 años, la forma que se va a ir del mundo depende en sus acciones.
¿Por qué? Porque a veces el hecho de la muerte, la muerte misma, expía los pecados de la persona. Hay justos que se mueren en una muerte de beso y no sufren mucho, no sufren casi nada, ¿sí? Y por ejemplo, el Chazon Ish, Rabbi Avraham Ishaya Karelis, de Zetzadik Libraja, decía que, por ejemplo, un infarto es como una muerte de beso, porque la persona no se siente nada. Se siente a lo mejor un pique, dolor pequeño y se va, Barminan, del mundo. Entonces es como una muerte de beso que hasta Moshe Rabbeinu deseaba que Hashem se lo lleve de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando Reb Moshe Levi, Zecher Tzadik Libraja, habló sobre este tema, sucedió una tragedia muy difícil, tremenda, que estremeció cualquier persona que conocía a esta persona. Un Hasid Breslev, que Baal Teshuvah, era Jiloní, era laico, venía de una familia laica, sin Torah, sin mitzvot, sin nada, religión, y hizo Teshuvah en un momento de su vida y se hizo Hasid Breslev. Y fue a un lugar para hacer Itbodedut, ¿sí? Para platicar con Hashem, para Itbodedut, como todos saben qué es. Y Barminan fue asesinado por unos terroristas árabes. Lo encontraron. A lo mejor fue en un bosque o no sé quién, dónde fue. Después de su asesinato, su papá, que no era nada religioso, se enojó mucho y vino y dijo que él no viene a reclamar a los terroristas, sino él viene a reclamar a la gente que le hizo hacer Teshuvah. Imagínense. ¿Por qué? Porque si él fuera todavía no religioso, no hubiera ido a hacer Itbodedut y no hubiera pasado lo que pasó. Fíjense que torcida es la mente. O sea, está culpando a la gente religiosa, al rabino de la yeshiva donde estudiaba este Hasid Breslev, Baal Teshuvah y su hijo, que él fue el culpable del asesinato de su hijo, no a los terroristas. Bueno, pobrecito, él no entiende, pero bueno, él no tiene emuna. En una de las pláticas de él, Moshe Levi, Zecher Tzadik Libraja, ¿sí? Dijo que a este papá, obviamente, no se puede apaciguar la ira del coraje de una persona cuando está pasando esta situación. Es difícil que nadie lo pase, que es Hashem, Barminan, pero hay que responderle así, que la verdad ya fue decretado a su hijo morir en este mismo día. También si no hubiera sido religioso, si no hubiera sido Baal Teshuvah, si no hubiera muerto, sino de otra forma, no asesinado por los terroristas, sino en un accidente, en una otra cosa, cualquier otra cosa, ¿sí? O por mismo terroristas en un ataque terrorista, en otro lado, la misma mera ciudad también, como han hecho, ¿sí? Han muerto mucha gente así, Barminan. Entonces, él solamente murió de otra forma. Entonces, no importa de qué forma. También puede ser que hubiera escalado en la montaña en la India o en Alaska y también hubiera pasado lo que pasó, muriendo. ¿Por qué? Porque le tocó morir en este día. Esa es la decisión de Hashem. Pero en este caso ya no hubiera perdido la oportunidad y el privilegio de morir santificando el nombre de Hashem. Hubiera sido una muerte natural o no natural, pero no importa, pero ya no hubiera sido, ¿sí?, tipo de muerte santificando el nombre de Hashem. ¿Me explico? Entonces dijo, ahora que ya hizo Teshuvah y fue a hacer Itbodedut como Hasid Breslev, ¿sí?, y murió por ser judío, tuvo el privilegio, el mérito de morir santificando el nombre de Hashem. Y el Rambam escribe que una persona yudí que muere sobre el nombre de Hashem, santificando el nombre de Hashem, ¿qué pasa con él? Se gana el Olam Haba. Entra directo al Gan Eden, al paraíso. Hashem. Sin hacer colas, tiene Global Entry, ni siquiera tiene que presentar una tarjeta de Global Entry. Entra directo al Gan Eden.
¿Por qué? Porque murió santificando el nombre de Hashem. Eso se llama Kiddush Hashem. Entonces, dice que ya que murió con Teshuvah, entonces, murió sobre Kiddush Hashem, que es una muerte que Rabbi Akiva, el gran Taná, el gran transmisor de la Torah oral, anhelaba, tenía las ganas de morir de esta forma. Toda la vida de él esperaba morir de esta forma. Entonces, y aparte, está escrito en el Talmud, Ta'anit también, que no hay una criatura, un humano, que puede estar parado en el lugar donde se paran esta gente que murió, santificando el nombre de Hashem, por ser judío. Como en este caso. También en el caso de un soldado que fue raptado por los Hamas, se llamaba Nachshon Waxman, Hashem Yikom Damo. Contó Rav que cuando le preguntaron cómo puede ser que tanta gente rezaba, hacía tilim, daba tzedakot, hacía halot, hacía todo, ¿sí? Para salvarlo de las manos del Hamas y que no se muera, para que regrese a la casa, no sirvieron. Aparentemente no sirvieron. No fueron aceptadas. Contestó el Rav Moshe Levi, ¿quién sabe qué hubiera pasado sin estos tefilot, sin estos tilim que leyeron? Tal vez hubieran muerto más soldados todavía. Y en este caso murió nomás uno. No es que uno no es nada. Aquí dicen, uno no es ninguno. Es cuando hablan del banco, ¿sí? Comisiones. 1% al mes no es uno. Uno no es ninguno, pero es mucho también. Pero, ¿quién sabe qué hubiera pasado si no? Sin estos tefilot, sin estos tilim. Por eso, para no caer en esto, señores y señoras, el consejo que dijo Rav Moshe Levi, Zecher Tzadik Libraja, es simplemente silenciar la boca. Quedarse callado, igual como está escrito sobre Aarón. Aarón a Cohen, que perdió a sus dos hijos en el mismo día, Vaidom Aarón, se quedó como mudo, como un inerte que no habla. No por el shock, no por la sorpresa y la tristeza, el dolor, no, por la emuná que vivía, que todo lo que hace Hashem lo hace para bien de uno. Entonces, hay que justificar el juicio de Hashem. Hay que recibirlo y si uno lo recibe, no importa en qué nivel del pueblo o nivel personal, individual, ¿sabes? También eso sirve para endulzar el juicio sobre uno. O sea, como rebajarlo, ¿sí? Hacerlo más, reducir, achicarlo. Y si uno recibe con delegación la voluntad de Hashem y sabe que Él es un ave, que Hashem es un Dios de fe y no hay iniquidad delante de Él y es un justo y recto, entonces uno puede pasar todas las situaciones difíciles mucho más leve, mucho más fácil. Y a veces, seguía Rav Moshe Levi diciendo, la muerte del mismo difunto viene por perdonar muchos pecados del pueblo sobre el clan Israel, sobre todo Am Israel. Y más cuando se trata de una persona tan justa, ¿sí? Así como fue el mismo Rabbi Moshe Levi, que contó después de la albayá, del cortejo del Rav Moshe Levi, se marcó una señora anónima a uno de las redes de radio de Kodesh, o sea, religiosos, y contó muy emocionada. Dijo que unos días antes soñó un sueño terrible que vio a ella en el mundo venidero, el mundo de la verdad. Y de repente se escuchó una voz. Hay un decreto, hay una sentencia de exterminación sobre el pueblo de Israel. Y había mucho ruido, hablaban eso, otro, y de repente se oyó una voz más. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a llevar una rosa del jardín en lugar de cortar todas las rosas.
¿Y quién es la rosa? Decidieron llevar al Rabbi Moshe Levi, y era muy joven cuando falleció, no sé exactamente la edad, pero que con tal de perdonar a todo el pueblo esta sentencia, o sea, eliminarla, quitarla. O sea, a veces la muerte de un tzadik sirve para todo el pueblo perdonar y expiar sus pecados. Seguía esta señora, contaba, era una entrevista, ¿sí? En vivo. Me desperté con mucho miedo. Corrí rápido a nuestro rab, que es Rosh Kolel en Tzefat, en la ciudad de Tzefat. Le conté el sueño y me dijo, yo no conozco ningún hombre en este nombre Moshe Levi, pero obviamente que eso sospechaba este sueño. Vamos a hacer un rezo especial para su salud, ¿sí? Y la salvación de este rab. Ayer, seguía la señora, llegué a visitar a la ciudad de Bnei Brak por algunos pendientes que tenía que hacer y vi un cortejo, una levaya de miles de gente. Pregunté, ¿quién falleció? Me dijeron el Rav Moshe Levi, Zecher Tzadik Levaja. Y todo mi cuerpo se estremeció. Así contó la señora en el radio, en una transmisión en vivo. Nosotros no sabemos qué pasa. Nosotros no sabemos qué pasó, por qué Hashem decidió llevar a fulano o mengano. Pero tenemos que saber que el Rab Tzemach Mazuz, que es Badel de Jaim Aruquín, también un gran rabino y reconocido a nivel mundial, contó que este mismo Rosh Kolel de Tzfat llegó a la yeshiva de él, después de la levaya, después del entierro de Rab Moshe Levi, le contó el mismo sipur, misma historia. Y de todo eso vemos que los justos, los tzadikim, muchas veces nos pueden revelar varios secretos de la creación, del manejo de Hashem al mundo. Y dicen que habían 4 rabinos grandes de la generación, contemporáneos, que sabían que un decreto va a pasar sobre Am Israel pronto. Uno es el Rabbi Jacob Hades, que él le pidió a su chofer llevarlo a la tumba de Rachel Imenu, al que Rachel Imenu. Se quedó el viernes antes de Shabbat, de Simchat Torah, 3 horas haciendo tefilot y súplicas y tajanunim y pidiendo quitar el decreto, y regresó un poquito tiempo antes de Shabbat a Jerusalén. El segundo es el Rav Kook, Rav Dov Tzvi Kook Rav Kook de Tiberia. También un gran rabino, ¿sí? Una eminencia de Torah y un justo enorme. Y había otros 2 que también sabían de esto, ¿sí? O sea, pero del Shamaim a veces te revelan al Tzadik para que se paren tefilá y que hagan todo lo posible para salvar al pueblo. Pero no le cuentan exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Obviamente solamente que hay un decreto, una sentencia contra el pueblo, decreto malo, para ellos sirvan para eso. Así también falleció el Ram Mordechai Eliyahu, perdonando a toda la generación. Igual Rabbi Yoram Abrajil y también el Baba Sali de Hetzadik Libraja. ¿Sí? Y cada vez que se acumula a Israel más pecados, más enojo de Hashem, entonces en lugar de traer diluvio, como en las generaciones que ya juró que no va a haber, ¿sí? ¿Qué hace? Se lleva una rosa, ¿sí? Una alma de un tzadik, y eso que incluye a todos los millones judíos de Am Israel, y así se quita el mal decreto. Y así como decimos en la tefila, Anshe Emuná Avadu, Baim Bechoach Maaseh. Gente de fe se perdieron del mundo, vienen con la fuerza, con el poder de sus hechos. Giborim Lamod Bapeh, son valientes y fuertes para enfrentar los decretos malos y rechazan los decretos. Eran como muralla para nosotros, ¿sí? Y un marse y un refugio en un día de ira, en un día de enojo de Hashem. Es seguro que hay enojo. Es seguro que Hashem tiene mucha ira con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Unirnos y hacer un solo pueblo, un solo alma, y pedir a Hashem ayuda que quita esta
este decreto de nosotros. Bueno, ahora tenemos que saber una cosa muy importante. Voy a contarles algo. Contó el Rav Yohanan seguro lo conoce, Rav Jacobson, que en Shavuot, la fiesta de Shavuot, que llegó antes de la guerra de los 6 días, en junio de 1967, que era el mes de Iyar, Tafshin Chav Gimal, Tachav Zain, ¿sí? 727. En Eretz Israel había mucho miedo y inestabilidad y sentimiento de peligro olía en el aire. O sea, los enemigos que rodeaban al pueblo, a la tierra de Israel, había 7 ejércitos que se unieron, árabes, que se unieron contra los judíos para aniquilarnos, para tirarnos al mar. Egipto, Siria, Líbano, Irak, Jordán, todos se unieron con un solo objetivo: exterminar al pueblo judío y la tierra del Estado de Israel. Ese fue como 20 años después de la Shoah, y ellos quisieron formar, ¿sí?, otro Auschwitz para nosotros. Auschwitz número 2, ¿sí? El embajador de Estados Unidos en el ONU era un yudí con el nombre Arthur Goldberg. En la oficina de él trabajó un yudí diplomático, ¿sí?, que con el nombre Jack, se llamaba Yosef Ben Eliezer. Y él recibió un día una llamada telefónica de su prima, y la prima le contó a Jack que tiene un hijo que estudia en la yeshiva en Kfar Chabad. Kfar Chabad es donde está la mayoría de los Chabad, los Babich, viviendo allá. Es un pueblito. Y sus papás están muy preocupados por él. ¿Por qué? Por el miedo que va a estallar la guerra. Y quién sabe cuántos judíos pueden llegar a perder su vida, entre ellos su hijo único. Y ellos son sobrevivientes de la Shoah y no pueden permitir que no tengan descendencia después. Entonces, ¿qué le pidieron? Que Jack, ¿y cuál es el problema? Que ellos hablaron con su hijo y el hijo está negando dejar a Israel y regresar a Estados Unidos. No quiere. Dijo, yo sigo aquí estudiando, estoy seguro, no tengo problema, ustedes quédense tranquilos. Entonces, hablaron con Jack, porque el Rabbi de Lubavitch dijo que no, el Estado de Israel es un lugar seguro y el pueblo judío va a ganar la guerra y va a tener la victoria, solamente que tenemos que reforzarnos, fortalecer la Torah, mitzvot y principalmente poner tefilín. Y en el camino natural, ¿sí?, obviamente que hay que hacer todo para defendernos, ¿sí?, para protegernos, ¿sí? Pero no hay necesidad de tener miedo, no es necesario. Y no escapar, no huir y no salir de Eretz Israel. Y por eso su hijo Abraham, que estudia en la yeshiva de Chabad, niega regresar a Estados Unidos por lo que dijo el Rebbe. Y por eso la prima está pidiendo allá, ya que es un hijo único y nosotros somos sobrevivientes de la Shoah y no tenemos más hijos, por favor te suplico que hables con el Rebbe de Lubavitch para que le dé permiso a su hijo regresar a Estados Unidos para que esté safe, seguro. Bueno, para no alargar mucho, Jack habló al secretario del Rab, le pidió cita, obviamente que no le contó cuál es el motivo, y habló con el Rebbe. Y él explicó que por favor le dé permiso a este Abraham, el joven, que regrese a Estados Unidos, que sus papás estén tranquilos. Y el Rebbe le contestó, yo no veo ningún motivo de dejar a Israel. Esa es una tierra que Hashem hace milagros y maravillas grandes y no le va a pasar ningún daño. O sea, tenía hombros muy fuertes, muy grandes el Rebbe. Le dijo Jack al Rebbe, pero Rebbe, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos no sé cómo se llama, Modín. Modín es, ¿cómo se llama? La información. Tenemos el servicio secreto
tenemos mucha información que es muy peligroso estar ahorita, según la información del Modin, el servicio secreto, la situación no está nada fácil, no está sencillo. Y hay un peligro que corre todo el pueblo en Israel. El Rebbe le dijo, mira, ustedes tienen información del servicio secreto. Nosotros también tenemos, los judíos, información espiritual. Y le preguntó, ¿cuál? ¿Qué información tienen ustedes? Le dijo el Rebbe, está escrito en Teilim, Inelo enúmelo Ishan, Shomer Israel. He aquí que Hashem no duerme y no pega los ojos el guardián de Israel. Esa es nuestra información. ¿Qué más quieres? Le dijo Jack, pero Rabino, aquí estábamos hablando de un niño único a sus hijos, sobrevivientes de la Shoah. Por favor, apiádate de ellos y de él. Dale permiso y dile que puede regresar a Estados Unidos hasta que pase el peligro. Le dije al rabino, señor Jack, con todo respeto, yo tengo miles de hijos únicos en todo el mundo y también en Israel. Y cada yudí para mí es un hijo único. ¿Tú crees que lo estoy diciendo así por preverencia, ¿cómo se llama? Perverso o por falta de responsabilidad, así nada más? Si yo te digo que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Confía en lo que te digo. No le voy a dar permiso de regresar porque la tierra de Israel es el lugar más seguro para cada yudí. Y te digo con seguridad completa y absoluta. He aquí que el guardián de Israel no va a dormir, no va a pegar los ojos, va a cuidar y proteger a Israel. Y no hay necesidad de abandonar a la tierra de Israel. Jack levantó las manos y ya no tenía que responder al Rab. Y el Rab le pidió, por favor, ven a visitarme después de que se acabe la guerra. Pasó la guerra y todos sabemos la historia. Israel ganó la guerra, ¿sí? Destruyó a todos los árabes en 6 días, acabó con el aeropuerto de Egipto, con todos los aviones de ellos, no civiles, sino militares, a Siria, a Yardén, liberó a Jerusalén, liberó al Kotel Amaraví, liberó el Golán, liberó muchas áreas que conquistaron los árabes de nosotros y se adueñaron. Y Baruch Hashem acabó la guerra con, obviamente, 800 o 900 muertos, pero eso es lo que cobra una guerra, obviamente. Pero Jack llegó otra vez al Rebbe y le preguntó, no, ¿ahora qué dices sobre nuestro servicio secreto, sobre la información que tenemos? Sabemos que en milagros Am Israel hizo en una guerra tan corta de 6 días, a pesar que había obviamente 800 sacrificios humanos de judíos de Am Israel, pero Am Israel tuvo la victoria. Y hicimos mucho, ¿sí?, avance en Eretz Israel. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Tenemos ahorita ya poco tiempo para acabar, pero tenemos que entender que la situación que estamos pasando no es fácil. Todos estamos preocupados. ¿Qué va a pasar? Como dijo una mamá en una entrevista que perdió a un hijo real de ella, que si está, ¿cómo se siente? Le dijo muy tranquila y feliz que su hijo sacrificó su vida para proteger al pueblo de Israel. Y tiene más hijos que piensan ir a escuela militar para ser soldados y luchar y guerrear por proteger a Israel. Y ella está orgullosa de su hijo que falleció. Y está muy tranquila. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque no tenemos, le preguntó a la reportera, le preguntó, ¿tienes otro país para dónde ir? Obviamente no tuvo respuesta. No tenemos. El único país que tenemos es el Estado de Israel. En ningún otro país nos quieren y no nos quieren ahí y no nos quieren, ¿sí?, quedarnos ahí, ¿sí? Ahora, le voy a explicar una cosa muy importante. Voy obviamente a saltar muchos párrafos que les preparé porque están un poco, o sea, el tiempo es corto, el tiempo y el trabajo es mucho.
pero los obreros no somos, Baruch Hashem, flojos, como dice la Mishnah, ¿no? Pero yo sé que ustedes están cortos también de tiempo, pero les voy a explicar una cosa. Voy a saltar muchos párrafos lo que les preparé y voy a llegar a la pregunta directa. La Torah nos enseña que para poder aprender sobre el presente, y es lo que queremos pues, aprender, ¿verdad? Entender esos sucesos, tenemos que repasar o pasar o regresar al pasado. Y la Torah en Parashat Azino también dice, recuerda los días del mundo, entienda los años de generación y generación, pregunte a tu padre y te dirá, a tus ancianos y te dirán a ti. ¿Por qué es muy importante aprender del pasado? Porque la persona que no se olvida del pasado no lleva ninguna sorpresa del futuro. ¿Me explico? Él no se cae en pensamientos, en imaginaciones o ilusiones de engañarlo. Am Israel no nació ayer, no es un bebé. Nacimos arriba de 3.366 años en la entrega de la Torah sobre el monte Sinai. Y todos los pogroms y las tragedias que hemos pasado, y más que nada el último Simchat Torah de este año, ¿sí? Año Tafshin Peidale, año 2023, no es nada extraño para nosotros como pueblo, porque lo hemos tenido iguales en el pasado, y mucho más que una sola vez. En el año Tafresh Peitet, antes del que se formó el Estado de Israel, ¿sí? Todavía no había Estado, y los Yehudim vivían con como vecinos y con mucha amistad con los árabes en todas las ciudades, más que nada en la ciudad de Hebrón, ¿sí? Y les servían, le hacían, le ayudaban mucho a los árabes que vivían alrededor de ellos, sus vecinos. En el año Tafresh Peitet, todavía no había sionistas que conquistaron la tierra de Israel. Y no tampoco lo había árabes en los judíos como amenazas sobre el poder y dominar la tierra de Israel. Al contrario, ellos vivían con buena amistad, con buena relación, y la comunidad judía en Hebrón hasta le daba muchos servicios, como alimentos, medicamentos, todo, ¿sí? Hasta que un Shabbat todo se volteó, todo cambió. En un Shabbat dice, al panadero judío atacaron estos malvados ¿sí? árabes y quemaron su cabeza en el fuego de un primus, un fuego que encendieron. Y cuando vieron que está vivo todavía, agarraron una espada y lo cortaron la panza. Y sigue ahí mucho, al Rav Meir Kastel, al Rav Meir Darbekin, de 70 años, lo asaltaron y después los mataron, torturándolos, haciéndoles sufrir. Y Abraham Orleansky, el rabino que vino desde Zichron Yaakov a rezar, le estoy leyendo ¿cómo se llama? El testimonio que escribieron sobre eso, que vino a rezar sobre las tumbas de los padres en Hebrón. Cuando lo encontraron a la hora de Tefilá, le rompieron la gulgolet, el cráneo, y la panza de su esposa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo mataron con... Cuchillaron. ¿Me mandé? Cuchillaron. Lo cuchillaron. Apuñalaron. Apuñalaron, exacto. Sí, y así, etcétera, etcétera. No voy a alargar porque la verdad es verdad y es correcto que los sucesos que sucedieron en Meorot Tarpat, lo que se llaman, ¿sí? En este año, no responde la pregunta de dónde surge esta crueldad de estos bárbaros, de estos salvajes, pero nos enseñan que no se trata de un solo evento casual, o sea, no es casualidad, no es por coincidencia, sino hay algo mucho más profundo. Y si me dan otros 10 minutos, con mucho gusto les voy a explicar. Si no, la dejamos en otra ocasión.
Adelante, siga, adelante, tenemos tiempo. Ok, gracias. Otro suceso que no se queda atrás de la crueldad de estos árabes, lo que sucedió en la ciudad de Hebrón, sucedió 12 años más tarde, pero miles de kilómetros de ahí, en donde, en un pueblo que se llamaba Yadvovne, ese es en Polonia. En esta época vivían en Yadvonia, ¿sí? 2.500 personas, cuando 1.600 de ellos eran judíos y los demás, el resto, eran no judíos. Igual como los árabes en Hebrón y con los judíos, vivían con buena amistad, buena relación, todo eso, y también ahí, igual como Hebrón, fueron asesinados en las manos de los vecinos de ellos mismos, con solo una diferencia. En Hebrón los vecinos eran musulmanes y en Yadvonia eran vecinos cristianos. Es toda la diferencia. Pero la misma crueldad y la misma barbaridad. Cuando el ejército alemán entró a la ciudad de Ayara Barbosa, algo así, le dieron permiso a los habitantes, cristianos obviamente, de Advonia, ¿sí? De que dieron a entender que pueden hacer con los judíos lo que quieran. Y así fue que empezaron a asesinar a los judíos, obviamente quedarse con todas las pertenencias de ellos. En el 10 de julio de 1941, se unieron todos los hombres polacos cristianos ahí en la Yadvonia, ¿sí? Y en el edificio del alcalde, de alcaldía, y después se reunieron a todos los gentes de la ciudad y lo llevaron al cementerio y ahí les obligaron a cavar sus tumbas. Después lo mataron y ahí mismo lo aventaron en el mismo pozo que ellos cavaron. Después llevaron todos los demás judíos y el resto, mujeres, hombres y ancianos, a un granero, a un rincón del pueblito, y cuando estaban ya todos adentro, los quemaron adentro vivos. Ese es el corazón de nuestros vecinos cristianos y el corazón de nuestros vecinos musulmanes. Pero aquí hay algo más profundo que quiero llegar. ¿Hay algún, ¿cómo se llama? Común dominador entre los dos en sucesos? O sea, el pogrom que hicieron los árabes en los judíos y el pogrom que hicieron los cristianos en los judíos en Yadvenia, lógicamente sí. En los dos casos, vecinos asesinados a sus vecinos de años, con crueldad que no se puede entender, ilógica. ¿Sí? Lo conocían en sus nombres particulares, hasta los apodos de ellos. Sabían qué profesión cada uno tenía. Y a pesar de toda la paz y la amistad y el apoyo que recibieron de los judíos, los asesinaron con un sangre frío y una crueldad inentendible. Los polacos, que eran obviamente cristianos religiosos, no asesinaron a los judíos porque tenían los judíos anhelos o que querían conquistar a toda Polonia y estar en el poder, no, ni conquistar tierras ni nada de eso. No, los judíos no tenían estos anhelos. Tampoco los árabes de Hebrón, en estos casos, que también los mismos vecinos asesinaron a otros vecinos de ellos judíos por odio, que se basa en algo más profundo de eso. ¿Sobre qué? Sobre su fe religiosa en el Islam, en el Corán. ¿Y por qué? Tenemos que saber. ¿Cuál es el fondo de este odio terrible a nosotros como pueblo judío? Tenemos que buscarla ¿cómo se llama? En el nivel, ¿sí? En la fase religioso y no político, ni económico, ni nada de eso.
tanto los musulmanes como los cristianos. Según el Corán, es la Torá de los árabes, de los musulmanes, ¿sí? El Islam, ¿sí? No es continuación del judaísmo, es el que instituye al judaísmo. Es lo que viene a cambiar. El judaísmo ya murió, y nosotros somos ahorita la religión verdadera y auténtica. Según los cristianos, ¿no? Ellos dicen, no, Hashem rechazó al pueblo judío por sus pecados y escogió a nosotros, por eso le llaman al testimonio antiguo testimonio. Y ahorita tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Que es la Brita Hadashah, que es la Torah nueva que Hashem eligió a nosotros como cristianos. Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, sí, Testamento, sí, y el Antiguo, y nosotros, esas creencias, sí, tal vez pueden ser raras, ¿sí? Tal vez puede ser mentiroso, puede ser también hasta infantil, pero así es. Ellos se alimentaron durante todo lo largo del exilio de Am Israel en la diáspora, ¿sí? Sobre el sufrimiento, la tortura que hicieron a Am Israel. Todas las cruzadas, inquisiciones y todo eso, ¿sí? Que ellos con eso refortalecieron la creencia de ellos que Am Israel jamás, por sus pecados, va a retornar al Estado de Israel. Y qué decepción se llevaron cuando vieron en 1967, 1948, que de repente se formó un Estado de Israel y los judíos empezaron a regresar de Europa y de todos los países a Israel. Entonces, ¿qué cambiaron? Cambiaron la mentira. La mentira ahorita es nueva. No dijimos que no van a retornar a Israel, dijimos que no van a regresar a Jerusalén, a construir el Bet HaMikdash, etcétera, etcétera. Todos conocemos estas creencias falsas, ¿no? Ahora, entonces, para los cristianos, el retorno de los judíos a Israel comprueba que la profecía de sus profetas, entre comillas, no se cumplió en ellos, que es el pueblo elegido nuevo, ¿sí? Sino justamente a estos judíos rechazados, abominados y todo eso, sucios y como le llaman otras palabras feas, que durante 2000 años trataron de comprobar que Hashem nos rechazó y escogió a ellos. Y no nos dio permiso de regresar a Israel. Entonces, de repente se dio la sorpresa que Am Israel sí retornó a Israel. Entonces, ¿cómo no las van a odiar? Entonces, no, está escrito así, empezaron a dar interpretaciones y todo eso. Pero cuando vieron que Am Israel retornó a Jerusalén y construyó otra vez a Jerusalén de nuevo y creció y floreció, ahora qué mentira van a inventar. Ya no saben qué hacer. Se metieron en un lío sin salida, en un laberinto sin salida. Y los musulmanes de otro lado no pueden entender, ¿sí? Cómo le llaman a nosotros, ¿sí? Los hijos de los monios, no demonios, monios, monos, puercos, traidores, mentirosos, así todos los títulos que nos pusieron, que cómo lograron a derrotar a todos los ejércitos de los árabes que nos atacaron, ¿sí? 7 países que se unieron para guerrear contra nosotros. No es cuestión de un honor nacional, ¿sí? Sino es cuestión religiosa. Porque esto destruye el argumento que los judíos no son los hijos de Hashem, que no son los hijos de Israel, que su padre Abraham recibió la promesa de heredar la tierra a él y a sus hijos. Y obviamente esa es la causa que en el año 1904, cuando Herzl, ¿sí?, se reunió con el Apifior, con el Papa Píos o algo así, el 10º, para pedirle apoyo para el ideal sionista de
llegar al Estado de Israel y formar un Estado para todos los judíos como refugio, obviamente que lo rechazó, no lo aceptó, porque no lo puedo apoyar, porque la iglesia no puede reconocer que el pueblo judío, ¿sí?, va a retornar a Israel. ¿Por qué? ¿Saben qué argumentó el Papa? Porque los mismos judíos no reconocieron a Yeshua. Entonces no podemos como iglesia reconocer en ellos que retornen a Eretz Israel. Y por eso, de ahí, el retorno de los judíos a Eretz Israel no es cuestión político, no es como meter el dedo en el ojo, ¿sí?, tanto a la religión cristiana como a la religión musulmana, ¿sí?, árabe, porque esa es la raíz del odio de los árabes y los cristianos también a nosotros, a Israel. El odio de nosotros es porque la fe de ellos, la creencia de ellos, choca con el retorno de nosotros a Eretz Israel, a la tierra prometida. Nos odian porque no pueden vivir con esta idea, el hecho que retornamos a Eretz Israel. Y ese es, de hecho, el motivo que no hay solución para este problema, para ese conflicto con los árabes. Porque no es cuestión de tierra, no es cuestión de echarnos al mar y ya se acabó, no. Es cuestión que nuestro retorno a Eretz Israel destruye el Corán, toda la creencia de los árabes. Y por eso nos odian tanto. Por eso nos quieren acabar. No sé si Jajam puede presentar este video o no hay forma. Vamos a ver. Vamos a ver si... Obviamente hay mucho que hablar del tema. Si el Jajam puede presentar un clip de unos minutos, sería bueno que vean, y me imagino que ya lo habían visto en varias ocasiones, en varias oportunidades, muchos clips que pasaron en las redes sociales de los mismos árabes que están en contra de Hamas, están en contra de esta violencia, de esta barbaridad. Ahorita vamos a escuchar y le voy traduciendo literalmente, ¿ok? Sí, ya lo vi yo. Flag. Where were you when ISIS was launched in the name of Islam and beheaded tens of thousands of Arabs in Libya, Syria, and Iraq? Why didn't you take it to the streets and raise their flags and condemn the terror and call for a ceasefire? Where were you when Arab dictators and terrorists killed hundreds of thousands of Arabs in Syria and Libya? Why didn't you take it to the streets then and raise the Syrian and Libyan flags and condemn the terror and call for a ceasefire? Where were you in the last decade when Saudi Arabia, backed by other Arab countries, killed and starved out more than 400,000 Yemenis, my country? I didn't see any of you take to the streets or raise the enemy flag or condemn the terror or call for a ceasefire. This calls for some self-reflection. When millions of Arabs are slaughtered by other Arabs, you say absolutely nothing. But when 7,000 Arabs are killed by Jews defending their right to exist, you revolt, you get angry, you raise the flag. Aquí está bien y les voy a ceasefire. traducir literalmente lo que decía y lo que seguía diciendo. Hasta aquí está bien, yo creo, ¿no? ¿Sí, Jajam, o quiero seguir? No, está bien. Está bien, ok, le voy a decir lo que estaba diciendo. Ese es un gentil, no judío, yamanita, que mandó un mensaje a esta organización, ¿sí?, de asesinos Hamas. A todos los que levantan la bandera de Hamas, les voy a hacer unas preguntas, dice. ¿Dónde estaban ustedes cuando Daesh y Silisi, ¿sí?, fue fundado en nombre del Islam? Y cortó las cabezas de muchos, de miles de árabes mismos en Libia, en Siria, en Irak? ¿Por qué entonces, en aquel entonces no salieron ustedes a las calles y levantaron sus banderas y no condenaron al terror y no le llamaron al cese de fuego? ¿Dónde estaban cuando los dictadores árabes y terroristas árabes mataron cientos de miles de árabes en Siria y en Libia? ¿Por qué entonces no salieron a las calles? ¿Por qué no levantaron las banderas de Siria y Libia?
¿Y no por qué no condenaron al terror y no lo llamaron a cese el fuego? ¿Dónde estaban en la década última cuando muchos países árabes, ¿sí?, dejó morir de hambre a mucha gente y mató arriba de 400,000 yamanitas? Él está viviendo con yamanita, ¿sí? Él está reclamando a toda esta gente, ¿sí?, que es mi país, dice. No vi ninguno de ustedes que salió a la calle o levantando la bandera de Temán o condena al terror, a la matanza y al asesinato de estos 400,000 yamanitas, o llamando por lo menos a un cese al fuego. Eso pide a ustedes hacer una reflexión, un heshbon nefesh, una introspección, ¿sí?, personal, cuando millones de árabes son asesinados por la mano de otros mismos árabes, sus hermanos, y ustedes se quedan en silencio, callados. Pero cuando vienen 7,000 árabes que se murieron por los judíos, que tienen todo el derecho de defenderse, su derecho de vivir tranquilos en su país, existir, no para matar a ustedes, sino por lo menos defendiéndose. Entonces ustedes están reclamando, están enojados, están condenando al terror israelita que mató y asesinó a miles de terroristas árabes. Y entonces levantan las banderas y empiezan a condenar el terror israelí y llaman al cese del fuego. ¿Dónde están cambiando? ¿Por qué están ustedes cambiando al mundo? ¿Por qué están ustedes dando vueltas al tema? ¿Por qué? ¿Por qué en todo lo que mencioné estaban tan tranquilos y calmados? Pero ahorita están ustedes como un mar con mucha, ¿cómo se llama?, turbulencia. Puede ser que ustedes levantan las banderas y causan caos solamente porque ustedes no toleran que estos criminales son judíos, criminales entre comillas, porque es claro que a todos ustedes no le importa nada. Cuando millones de árabes se fueron asesinados por otros hermanos árabes. Puede ser que la causa que ustedes están llenando las calles es solamente para expresar el odio de ustedes contra los judíos. Este mismo odio que nos enseñaron en las mezquitas y en las escuelas, ustedes están hablando de cantidades, de números, ¿sí? Y cosas proporcional, que se pasó de lo proporcional, lo que están haciendo en la tierra de Israel, el Estado de Israel, el ejército. En este caso, ustedes no están levantando ¿cómo se llama?, la bandera de Palestino, jamás. Solamente, ¿por qué? Porque sí, porque ustedes tienen una agenda totalmente diferente en este juego sucio. ¿Cuál es? El odio a los judíos. Así como lo llamamos, odio. Punto. Ese es punto de un poquito de aclaración, información un poquito más abierta para entender que todo lo que Rashi explica al principio de Bereshit, que ¿por qué Hashem empezó la Torah con Bereshit y no con la mitzvah de Ajodesh Hazel Lachem, que es la primera mitzvah que fuimos encomendados en la Torah? ¿Por qué empezó con Bereshit bara Elohim? Para enseñarnos que Hashem creó al mundo y es el dueño de todo el mundo, y cuando nos quiere, nos da la tierra, y cuando nos quiere, no, le quita la tierra a ellos y nos da a ellos, y cuando lo quieres a nosotros, nos quita a nosotros y les da a ellos. Es el dueño de la tierra y él decidió que la descendencia de Abraham, que es Isaac, va a recibir y va a heredar la tierra. Y esa es la raíz del odio. No es suficiente, señores y señoras, con esto termino, con un ejército fuerte y valioso, Baruch Hashem, que tenemos, claro que es necesario, pero necesitamos principalmente a la Torah, que nos proteja, que nos hemos abandonado algunos de nosotros desde el momento que regresamos a la tierra de Israel, lamentablemente. Por eso Rashi escribió estas palabras al principio de su
comentario a la Torá, para que cuando tú regresas, judío, a la tierra de Israel, vas a entender la raíz del odio y cuál es la forma de enfrentarlo. Y ojalá que sean estas palabras de Inun Nishmat, todos estos halalim, soldados y Kojot Bitajón, también policías que protegieron al pueblo, que mataron a muchos terroristas y hicieron todo para, con sus mismos cuerpos, como una muralla para enfrentar a estos malvados terroristas, ¿sí? Caníbales no es palabra, animales tampoco, porque es una ofensa para un animal. Animal por lo menos es su naturaleza animalítica, que Hashem lo creó de esta forma, para cuando calmar el hambre. No lo mata por matar. Ellos mataron por matar, por asesinar, por odio que tengan a nosotros. Hashem nos ayuda, Bezrat Hashem, seguir estudiando Torah, leer Tehillim, para la tzlajá, para el éxito de esta guerra, ¿sí? De defensa solamente, ¿sí? Y no por matar, y para quitar este odio y entender que no vamos a acabar con eso. No vamos a acabar hasta arrasar con todo Gaza, arrasar con todos estos malvados y enviarlos a otro lugar, ¿sí? O matarlos a todos los capturados que están en la cárcel hoy en día. No es suficiente liberarlos así nada más o mandarlos a otro país. Hay que cortarles la cabeza. Son animales, son monstruos que hay que cortar. Tienen 7 cabezas y hay que matar a todos, no por crueldad, sino para que no vuelvan otra vez a nacer otra cabeza y otra cabeza, para matarnos por el odio. Que Hashem nos ayuda, Bezrat Hashem, a acabar con esta guerra con mucha victoria, que no haya más cadáveres judíos, Barminan, muertos como judíos, soldados, ni policías que protegen y nos ayudan a defender al Estado de Israel. Y que Hashem mande refuah shlema a todos los heridos y a todos los rehenes, que lo haga Bezrat Hashem regresar y retornar a su casa con salud, alegría y paz, Bezrat Hashem. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a Rabbi Yohanan. Reitero mis saludos. Un abrazo fuerte. Gracias por el honor y el privilegio de estar con ustedes con esta plática de hoy. Muchas gracias, Hassan, por haber brindado este shibur esta noche. Y para cerrar, quería decir, ¿verdad? Como hay muchos comentarios en las redes sociales que mencionan que nosotros somos asesinos, que estamos matando, asesinando a niños, mujeres, ¿sí? Y todo el mundo está hablando que eso es genocidio. Pero yo creo que se hagan una pregunta muy sencilla. ¿Dónde estaban las personas cuando nos estaban haciendo genocidios a nosotros? ¿Cómo se quedaron callados países? ¿Sí? Esos mismos países que nos culpan y nos señalan, nos dicen, estamos realizando genocidio, ¿sí? ¿Dónde estaban cuando nosotros, el pueblo judío, los necesitamos? ¿Sí? Que estábamos siendo asesinados niños, mujeres, ¿sí? Por Hitler. ¿Sí? ¿Dónde estaban? ¿Sí? Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Bueno, acusar al pueblo de Israel, claramente sabemos que es el Yezará que quiere hacernos quedar como el mal del cuento. Nosotros no tenemos culpa de que estas personas, ¿sí? Que están criando inclusive a hijos para que sean también malvados, ¿sí? Nosotros no tenemos culpa que ellos utilicen a sus hijos, a sus mujeres, a sus civiles, como si fuera un escudo de protección. ¿Sí? Así que eso es muy importante que lo pongamos muy en cuenta, ¿sí? Antes de estar mencionando que el pueblo de Israel, los judíos somos asesinos, que los judíos somos aquí, que los judíos somos allá. Pero preguntémonos, ¿dónde estaban sus países cuando a nosotros nos cerraron las puertas, como mencionó el Jaján, cuando nos cerraron las puertas para que no saliéramos del lugar y nos asesinaran más de 6.000 millones de judíos? ¿Sí? So, ahí está el número de teléfono de Rabino Isaac Bus, más símbolo de más 52
52-554-117-4214. Y si lo desean, también se pueden comunicar conmigo y yo se los envío a través de WhatsApp o a través de Messenger si así lo desean, ¿sí? Entonces, pensemos eso, porque la gente está peleando más de 9,000, pues, más de 9,000 niños y esto y lo otro. ¿Cuántos niños no murieron en nosotros en el Holocausto? Más de 6,000 millones de personas, ¿sí? Por puro chiste, ¿sí? Y eso solamente fue el Holocausto. Eso sin contar todo lo demás. Así que la gente que habla tantas cosas, como decimos en mi país, que hablan blaguerías y dejen la hipocresía, ¿sí? Mejor, ¿sí? Que están a favor de Hamas, ¿sí? Que están a favor del terrorismo y así se evitan, ¿sí? Muchas cosas en la vida. Bueno, a Israel, un minuto rapidito para cerrar, por favor, que David tiene que... Gracias. Bueno, quería compartir dos cosas. Pero primero darle las gracias a Rabino Isaac Abudu, que estuvo muy, muy interesante su plática. Y bueno, hay un punto que es muy interesante. Cuando ahorita tuvo la guerra de Ucrania con Rusia, pues Europa le abrió la puerta a todas las personas de Ucrania para poder salir del país y poder correr y refugiarse en sus países. Ahora que está la guerra con Palestina, ningún país árabe le ha abierto la puerta a los palestinos. Nadie lo quiere. Ningún país árabe lo quiere. Claro, porque conocen a los árabes, saben que le van a dar nada más dolor de cabeza. Exactamente, o sea, ellos mismos no lo quieren. Claro. Hay un punto ahí muy interesante que analizar, que ellos mismos no los quieren. Ok, la otra, bueno, pues yo soy hijo de sobreviviente del Holocausto. Mis abuelos estuvieron en campo de concentración. Mi madre nació en Berlín, mi abuela era de Berlín. Mi madre también pues salió de muy pequeña, la sacaron del campo de concentración, Baruch Hashem. Y ahora yo en mi experiencia, yo digo, Baruch Hashem, que yo pueda ver a Mashiach. Baruch Hashem. Creo que todo lo que está pasando en estos momentos, Hashem lo ha permitido. Hashem tiene un balance entre Gesed y Geburah, entre la bondad y la maldad. No sé, nuestra Torah está llena de cosas buenas. Nuestros principios son de bondad. Un Yehudim en su corazón siempre encuentra bondad. Nosotros nunca vamos a ver un Yehudim tirado en la calle y no acercarnos y levantarlo. Nunca, nunca. No importa que no hable nuestro idioma, nosotros nos damos cuenta que es hebreo y vamos a correr a ayudarlo. O sea, nosotros somos un pueblo unido. Esa es la diferencia. Por supuesto que eso no le gusta a Yeserá, eso no le agrada. Todos los demás pueblos odian esa parte de nosotros, que es nuestra unidad, nuestro amor de uno por el otro. No importa que seas rico, que seas pobre, que seas blanco, que seas negro, no importa. Igual nos amamos, porque eso es algo que nosotros tenemos en nuestro ADN, que cuando yo veo a un Yehudim, yo por ejemplo me tocó estar en el hospital y me tocó al lado un Yehudim. Y fue una alegría tan grande, nos abrazamos en el hospital y qué alegría poder hacer jarita en las mañanas en el hospital. Y eso es lo que nos hace especial. Y por supuesto que la envidia de las demás naciones va a luchar contra esto. Entonces yo entiendo de cierta manera que va a haber gente en contra y que nos van a odiar, pero yo tengo una fe que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia, que Hashem es bueno y siempre va a cuidarnos. Y lo que Él haga va a ser para bien. Vale. Gracias, Israel. Así que eso es importante. Inclusive, como una vez yo lo mencioné para cerrar, muchas personas dicen aman a Israel, que aman a Israel. Vamos a ver si eso es cierto hoy día, ¿sí? Así que, porque con la boca se hace mucho, con las acciones se hace poco. Gracias, Rabino Isabu, nuevamente. Recuerde que si quieren contactarlo,
El número de teléfono lo voy a repetir nuevamente. Él está en México. Es el símbolo de más 52, el código del país, 155-4117-4214, ¿verdad? ¿Así correcto? Bueno, así que lo pueden contactar, ¿sí? Cuando ustedes deseen. Tienen también grupos en WhatsApp, ¿sí? Muy bonitos. Y entonces lo vamos a tener nuevamente con nosotros el próximo mes, con el favor de cada grupo. Gracias, Rabino Aguizar, nuevamente, y que a cada grupo traiga paz a Israel y al mundo entero, que podamos ver pronto la llegada de Mesías, que podamos recibir la construcción del tercer Bajamitash, que podamos llegar a Olanabá, que Eliel será extirpado y que podamos vivir y reinar junto con Akaburujú en nuestra tierra, en Eres Israel, y que podamos vivir siempre unidos y en paz. Cada uno me los cuide, Berajá, Beaslajá, Besinjá. Nos veremos mañana con una nueva transmisión. Nuevamente, Jaján, gracias por aceptar con nosotros, dando por el mérito y el honor. Que tengan buenas noches. Shalom Alejem, Umegor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si alguien está interesado, como mencionó el Rab, con mucho gusto que me escriba y que Bezrat Hashem podamos llegarlos y añadirlos a algún grupo de Torah. Igual son fabulosos, maravillosos, igual como los grupos del Rab Yohanan, que tienen grupos maravillosos. Y le agradezco mucho su invitación y a ustedes por estar presentes en estas horas de mi noche. Espero que sea de mucho beneficio en lo que hablamos y abrir un poco el horizonte a todo lo que sucede. Obviamente que no abarcamos todo, preparé mucho más, pero el tiempo es limitado y el trabajo es mucho. Sí. Una pregunta, ¿usted trabaja con Monte Sinaí o Maguen David? No, yo pertenezco a Maguen David. Maguen David, sí. Yo pertenezco a Betel. ¿Usted también vive en México? Sí, mucho gusto. Qué bien, me da gusto. Baruch Hashem. Está bien. Bueno, Laila Tov a todos y gracias por estar con nosotros. Laila Tov. Shalom, Laila Tov. Buenas noches. Gracias.